Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas más intensos, las historias de amor más apasionantes y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más polémicas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon. Vamos a adentrarnos en los rumores de una posible reconciliación. Porque sí, sabemos que su separación nos dejó a muchos con el corazón roto, pero, ¿y si les dijera que hay esperanza? Que podríamos estar presenciando el renacer de un amor que surgió en las pantallas y traspasó la realidad. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este chisme jugoso, quiero recordarles algo súper importante: no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos las últimas noticias, análisis profundos y los mejores momentos de sus series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, botón de suscribirse y campanita activada. Y ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en este mar de rumores y especulaciones sobre Hande y Kerem. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Todo comenzó como no podía ser de otra manera, con Sen Kalkapm, traducida como Llamas a mi puerta, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Esta serie, que mezcla humor, romance y drama en la dosis perfecta, nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y a Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y a partir de ahí, comienza una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. El género de Sen Kalkapm es claramente la comedia romántica, pero tiene ese toque turco que la hace única. Las situaciones cómicas son genuinas, los personajes son entrañables y la química entre los protagonistas es, sencillamente, electrificante. Además de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la serie cuenta con un elenco de apoyo de lujo con nombres como Neslihan Yıldırım, Bige Onal y Elçin Afakan, que aportan frescura y dinamismo a la trama. Pero, ¿por qué Sen Kalkapm es tan relevante para esta historia de una posible reconciliación? Pues porque fue precisamente en el set de esta serie donde surgió la chispa entre Hande y Kerem. La magia que veíamos en pantalla era real. La química que sentíamos al verlos interactuar no era actuada. Era amor, amigos. Y un amor que traspasó las cámaras y se convirtió en una de las relaciones más mediáticas y queridas de Turquía. Ahora, un dato interesante y único sobre la serie es que inicialmente, la relación entre Hande y Kerem era puramente profesional. Se rumorea que al principio no se llevaban del todo bien. Que tenían diferentes formas de trabajar y que chocaban en algunas ocasiones. Pero como suele ocurrir, la convivencia diaria, las largas jornadas de grabación y la necesidad de crear esa magia en pantalla, fueron acercándolos cada vez más. Y así poco a poco la tensión inicial se transformó en una fuerte amistad y finalmente en un romance apasionado. Este proceso de transformación, desde la fricción inicial hasta el amor profundo, es un ingrediente clave en la narrativa de muchas comedias románticas, pero en el caso de Hande y Kerem, se vivió en tiempo real, lo que añadió un nivel de autenticidad y emoción que los fans captaron instantáneamente. La audiencia se sentía partícipe de su historia de amor, observando cómo los personajes y los actores se fusionaban en un torbellino de sentimientos. Luego vino la confirmación oficial. Tras meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Lo hicieron de una manera muy romántica, durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran puro amor. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su compañía. La noticia causó furor entre sus fans, que celebraron su relación como si fuera un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, montajes fotográficos y vídeos con momentos de la pareja. El Hanke, como los fans cariñosamente los llamaban, se había convertido en un fenómeno global, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando corazones en todo el mundo. Las marcas de moda y belleza se peleaban por tenerlos como imagen, y las revistas del corazón no dejaban de publicar noticias y reportajes sobre su relación. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que su amor era indestructible.
que nada ni nadie podría separarlos. Cada aparición pública de Hande y Kerem era un acontecimiento mediático. Sus looks eran analizados al detalle, sus gestos interpretados y sus palabras cuidadosamente diseccionadas en busca de pistas sobre su relación. Se convirtieron en un referente de estilo y una inspiración para muchas parejas jóvenes que admiraban su amor y su conexión. Su influencia era tal que cualquier producto o marca que promocionaran se agotaba en cuestión de horas. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles. Y tras un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para sus fans. Nadie se lo esperaba. Y aunque ambos mantuvieron silencio al respecto, se rumoreó que las exigencias de sus agendas profesionales y la presión mediática fueron factores determinantes en su separación. La vida de una celebridad está llena de compromisos y viajes constantes, lo que dificulta mantener una relación estable y equilibrada. Además, la constante vigilancia de los medios y la atención del público pueden generar una presión adicional que termine por desgastar la relación. En el caso de Hande y Kerem, se rumoreaba que la distancia física y las diferentes prioridades profesionales habían sido la gota que colmó el vaso. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué ahora se habla de una posible reconciliación? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varios indicios que apuntan a que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. El primero de ellos, y quizás el más evidente, es que se les ha visto juntos en varias ocasiones. No de manera oficial, ni en eventos públicos, pero sí en lugares más discretos y alejados de los focos. Se dice que han estado cenando en restaurantes privados, paseando por parques poco concurridos e incluso visitando a amigos en común. Estas citas secretas han levantado sospechas entre sus fans, que están convencidos de que algo se está cociendo entre ellos. Los avistamientos han sido reportados en las redes sociales por fans que aseguran haberlos visto compartiendo momentos íntimos y cómplices. Aunque no hay pruebas fotográficas contundentes, la persistencia de los rumores y el hecho de que provengan de diferentes fuentes han alimentado la esperanza de una reconciliación. Otro indicio que ha alimentado los rumores de reconciliación es que Hande y Kerem han vuelto a seguirse en redes sociales. Sí, algo que podría parecer una tontería, pero que en el mundo de las celebridades tiene un significado importante. Dejar de seguir a alguien en redes sociales suele ser una señal de ruptura. Y por el contrario, volver a seguir a esa persona puede ser una señal de que las cosas se están arreglando. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación y expresión personal para las celebridades. Un simple follow o unfollow puede enviar un mensaje claro a los fans y a los medios de comunicación. El hecho de que Hande y Kerem hayan vuelto a seguirse mutuamente ha sido interpretado como una señal de que han superado sus diferencias y están dispuestos a reconstruir su relación. Además, se dice que ambos han estado en contacto telefónico y que han intercambiado mensajes cariñosos. Al parecer, la distancia y el tiempo les han servido para reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que aún hay amor entre ellos. El tiempo puede ser un gran aliado para sanar heridas y poner las cosas en perspectiva. Después de un tiempo separados, Hande y Kerem han podido evaluar lo que realmente significan el uno para el otro y darse cuenta de que no quieren renunciar a su amor. Los mensajes cariñosos y las llamadas telefónicas son una señal de que están trabajando en su relación y tratando de reconectar a un nivel más profundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Hande y Kerem. Ambos se han mantenido en silencio y han evitado hablar del tema en público. Sin embargo, sus allegados aseguran que están intentando retomar su relación de una manera discreta y alejada de la presión mediática. Quieren ver si pueden superar los obstáculos que los separaron en el pasado y construir una relación más sólida y duradera. La discreción es clave para proteger una relación que ha estado expuesta al escrutinio público. Hande y Kerem son conscientes de que la presión mediática puede ser perjudicial y quieren evitar que eso afecte su intento de reconciliación. Por eso, están manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier declaración pública que pueda generar especulaciones o controversias. Y aquí es donde entra en juego la esperanza. La esperanza de que Hande y Kerem puedan darse una segunda oportunidad. La esperanza de que su amor pueda renacer de las cenizas. La esperanza de que podamos volver a verlos juntos, felices y enamorados. El amor a menudo tiene la capacidad de superar obstáculos y renacer de las cenizas.
La historia de Hande y Kerem es una prueba de ello. A pesar de las dificultades y la separación, su amor ha persistido y ahora tienen la oportunidad de construir una relación más fuerte y duradera. Los fans de Hanke en todo el mundo están cruzando los dedos y esperando que esta vez su cuento de hadas tenga un final feliz. Ahora, cambiando un poco de tercio pero manteniendo la esencia de las relaciones complejas en las series turcas, no puedo dejar de mencionar Aşk Memnu, que se traduce como Amor Prohibido. Esta es una serie dramática que es un verdadero clásico en Turquía. Fue adaptada de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. La serie se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, quien también estaba interesada en Adnan. Sin embargo, Biter se siente cada vez más infeliz en su matrimonio y comienza una aventura amorosa con Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y mujeriego. Aşk Memnu es un drama intenso y lleno de pasión, traición y secretos. La serie explora temas como el amor, la lujuria, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Los actores principales, Beren Saat como Biter, Van Tattu como Belul y Selçuk Yöntem como Adnan, ofrecen actuaciones memorables que hacen que la historia sea aún más cautivadora. La serie ha sido elogiada por su trama compleja, sus personajes bien desarrollados y sus actuaciones impecables. Aşk Memnu es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas controvertidos y complejos con sensibilidad y profundidad. ¿Por qué menciono esta serie en este contexto? Porque al igual que en la relación de Hande y Kerem, Aşk Memnu nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las relaciones pueden ser complicadas y llenas de altibajos. También nos recuerda que las decisiones que tomamos en el amor pueden tener consecuencias devastadoras. La serie sirve como un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, y que a menudo requiere sacrificio, compromiso y perdón. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que la serie generó una gran controversia en Turquía debido a su temática. Algunas personas consideraron que la serie era inmoral y que promovía el adulterio. Sin embargo, la serie también fue muy popular y se convirtió en un fenómeno cultural. A pesar de las críticas, Aşk Memnu logró capturar la atención del público y generar un debate sobre temas importantes como el amor, la fidelidad y el matrimonio. Y para finalizar esta exploración de las relaciones intensas, tenemos Medcezir, que significa marea. Esta serie es un drama adolescente que se inspiró en la serie estadounidense DOC. Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que vive en un barrio pobre de Estambul. Un día, Yaman conoce a Selim Serez, un abogado rico y exitoso que se ofrece a ayudarlo. Selim lleva a Yaman a vivir con él y su familia en Alnkoy, un barrio rico y exclusivo. En Alnkoy, Yaman conoce a Mira Beylice, una chica rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación se enfrenta a muchos obstáculos, como las diferencias sociales, los secretos del pasado y las intrigas de otros personajes. Medcezir es un drama juvenil que explora temas como el amor, la amistad, la clase social y la búsqueda de la identidad. Los actores principales, Aatay Ulusoy como Yaman y Serine Isarkaya como Mira, tienen una química increíble que hace que su relación sea aún más convincente. La serie ha sido elogiada por su trama emocionante, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. Medcezir es un ejemplo de cómo las series turcas pueden adaptar formatos extranjeros y crear historias originales y relevantes para el público local. La relevancia de Medcezir aquí radica en que nos muestra las dificultades que pueden surgir en una relación cuando hay diferencias sociales y cuando los protagonistas provienen de mundos diferentes. Al igual que en la vida real, las relaciones no siempre son fáciles y a veces es necesario superar muchos obstáculos para poder estar juntos. La serie nos recuerda que el amor puede trascender las barreras sociales, pero que requiere esfuerzo, comprensión y compromiso. Un dato curioso sobre Medcezir es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en otros países. La serie también fue elogiada por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos populares. La popularidad de Medcezir ayudó a impulsar la carrera de sus actores principales y a consolidar la reputación de las series turcas como una fuerza importante en el entretenimiento global. Y bueno, después de este recorrido por Senkalkapm, Aşk Memnu y Medcezir, espero que hayan disfrutado de este análisis de las relaciones complejas en las series turcas. Recuerden que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso.
En resumen, hoy hemos explorado los rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem, una pareja que surgió en la serie Senkal Kapm y que conquistó nuestros corazones. Hemos analizado los indicios que apuntan a que podrían estar dándose una segunda oportunidad y hemos reflexionado sobre las dificultades que pueden surgir en las relaciones amorosas. También hemos recordado otras dos series turcas icónicas, Aşk Memnu y Medcezir, que nos muestran la complejidad de las relaciones humanas. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser maravilloso. Esperemos que esta vez su historia tenga un final feliz. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre relaciones amorosas complicadas? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los quiero mucho. Hasta la próxima.